Ok, pues vamos a hablar ahora de las causas uveitis posterior, la no infecciosa, eso usualmente se los cubre el mando, porque las uveitis intermedias y posteriores que no son infecciosas, usualmente hay que inmunosuprimir los pacientes y él le da todo eso, así es que yo me he quedado con las infecciosas que a él no le gustan tanto. Así es que en la parte de no infecciosa, esa no la doy yo. Ok, las causas de uveitis posterior infecciosa. Vamos a tener retinitis. La retinitis por excelencia es toxoplasmosis. Tenemos toxocara, la retinitis por herpes, ya sea Curtical necrosis, PORN o CMV. Podemos tener retinitis por sífilis, y yo pongo aquí Candida endophthalmitis porque es algo que tratamos los uveólogos casi siempre, y estos pacientes pueden presentar con una uveitis anterior con sinequia y no se ve atrás, y cuando los dilatan pueden ver o las bolitas de hongo en vitrio o pueden ver actually focos de retinitis por Candida. Tenemos entonces las coroiditis infecciosa, Presumed Ocular Histoplasmosis Syndrome. No creo que sea presumed, es que es el ocular, como no se diagnostica el hongo en el momento que paciente presenta con la uveitis, pues tiene el presumed. Tuberculosis, que da coroiditis, y el virus de Zika, que vimos 2 o 3 pacientes con coroiditis. Tenemos neuroretinitis, que es por cat scratch disease, por Bartonella. Cat scratch disease es la enfermedad cuando un gato te aruña o te muerde y te transmite la bacteria Bartonella Ensleigh, Bartonella Quintana, y da un síndrome de cat scratch disease con fiebre, linfadenopatía, whatever. Puede tener 2 componentes, puede tener 2 complicaciones oculares. O lo más común en cat scratch disease que vemos ocular es el Parinaud's Oculoglandular Syndrome, que también puede ocurrir por otras cosas que no es Bartonella, que no es cat scratch. O puede ocurrir por brucelosis y otras infecciones. El Parinaud's Oculoglandular Syndrome, pero cat scratch disease, cuando afecta el ojo, puede ser o Parinaud's Oculoglandular Syndrome, donde ven un granuloma en la conjuntiva y los nódulos linfáticos al frente de la oreja así bien grandes, o puede dar neuroretinitis. Parinosa es más común, pero obviamente nosotros vamos a hablar de la neuroretinitis. Otros virus que pueden dar uveitis posterior, rubella, lymphocytic choriomeningitis virus, measles, sarampión, que ya gracias a Dios no da mucho, West Nile virus da una coroiditis multifocal, y nosotros tenemos unos casitos interesantes en Puerto Rico donde los pacientes han desarrollado multifocal coroiditis sin estarse muriendo, como los pacientes con West Nile virus encephalitis. Dengue puede dar coroiditis, y chikungunya puede dar coroiditis también, aunque la uveitis anterior es mucho más común en chikungunya. Yo no creo que eso se lo vayan a preguntar en los boards, pero en los OCAPs, pero bueno. Ok, vamos a empezar con toxoplasmosis. Vamos a hablar de congenital toxoplasmosis. Congenital toxoplasmosis, cuando un bebé nace con toxoplasmosis congénita, es una presentación clásica de retinocoroiditis, hidrocéfalo y calcificaciones intracranianas. Déjame ver si no está la contestación aquí. Cuando los bebés nacen con toxoplasmosis congénita, ¿en qué etapa del embarazo la mamá se infectó probablemente? ¿En qué trimestre del embarazo? ¿Quién sabe? Nadie se atreve. Si ¿Puedes una, repetir la si una pregunta? mujer sale embarazada y le da toxoplasmosis en el primer trimestre del embarazo, ¿qué ocurre? ¿Ese bebé nace? No, se mueren. Usualmente si les dan el primer trimestre, Se mueren. se mueren, se puede morir hasta la mamá. Pero si les da, si adquieren la toxoplasmosis en el tercer trimestre, los bebés nacen bien, pero pueden tener lesiones corioretinianas. Pero cuando les dan el segundo trimestre, el bebé nace con la presentación clásica de toxoplasmosis congénita, con un montón de problemas, además de los del ojo. Pero la retinocoroiditis en estos bebés con toxoplasmosis congénita, bebés que nacen
con toxoplasmosis congénita. La retinochoroiditis ocurre en hasta 80%, es bilateral en 85%. En los niños que tienen infección leve, pues puede ser subclínica, pero el 25% de estos niños se van a quedar ciegos por lo menos en un ojo. Todos los bebés que nacen con toxoplasmosis congénita hay que darles tratamiento por un año completo, nada más que para disminuir las complicaciones oculares y que no se queden ciegos de los dos ojos. Ok. Toxoplasmosis, ya hablamos de congénito, ahora vamos toxoplasmosis primario o adquirido. Esto es puramente anticuerpo. Si tienen IgM positivo, es un toxo reciente, es un toxo adquirido. Si tienen IgM negativo, IgG positivo, pues va a ser una reactivación. La primera infección por toxo, aunque pueden tener un montón de síntomas sistémicos, yo tengo un colega que se infectó bregando con los monos en Proctor Foundation y le dio toxoplasmosis sistémica, pero puede ser asintomática. Entonces, en el pasado se creía que todos los pacientes que nosotros vemos, los nenes que vemos con toxoplasmosis ocular, que todo eso era enfermedad congénita, que eran reactivaciones de enfermedad congénita. Eso no es verdad. Eso se creía antes, eso no es verdad, eso se probó en Brasil, donde toxoplasmosis es en algunas regiones endémico. Los niños cogen toxoplasmosis cuando son nenes, no cuando están embarazadas. Así es que todos tienen títulos de toxoplasmosis, esos niños se han evaluado y se les ha chequeado la retina y se han visto bien y se ven después y tienen lesiones en la retina. Así es que probablemente la mayor parte de los casos que vemos la lesión típica blanca al lado de una cicatriz, no podemos decir que eso es toxoplasmosis congénita ya. Eso puede ser adquirido, que le dio cuando chiquito y nunca se le había activado y tenía cicatrices. Puede no tener ni cicatrices, tener quistes solamente y desarrollar una reactivación. ¿Ok? Así es que esto de que todos los casos de ojo son congénitos, eso se desprobó hace tiempo. Hasta 2/3 partes de la enfermedad ocular se cree que son adquiridos. Todavía muchos son congénitos, pero para diagnosticar eso habría que hacerle títulos a la mamá, es medio complicado. Anyway, además de que la enfermedad adquirida es una causa bien importante de lo que vemos, de la toxoplasmosis ocular, cuando ocurre una infección adquirida en pacientes viejitos como yo, que no tengo títulos de toxoplasma ni de Bartonella ni nada, estos pacientes les dan una retinitis mucho más severa y se reactivan cuando uno les para el tratamiento. Se cree que eso es por una disminución en la inmunidad celular que tenemos normal. Y si nos infectamos con toxoplasmosis, cuando no tenemos un sistema inmune tan robusto, pues da una retinitis crónica, digo, no crónica, hay que tratarla por mucho tiempo con antiparasíticos, como los antibióticos, para que no se reactive. De hecho, muchos de esos casos se confundieron. Yo se los voy a enseñar con aquí tiene necrosis. Aquí vemos un caso de toxoplasmosis que presentó con la reacción anterior. Casi siempre cuando presentan con reacción anterior es esto, precipitados queráticos, Mouton Fat en el triángulo de Arlt. Y yo veo un paciente así y le digo a los residentes, busquen la lesión en la retina, porque tiene que tener una lesión en la retina muchas veces. Presentan con visión borrosa y flotadores, de lo que se quejan. Los síntomas de toxo son ven puntitos, eso es lo más común. Pero los síntomas dependen en el tamaño y la localización de las lesiones. Si la lesión es en la mácula, pues van a perder visión. Como les dije, los KPs en el triángulo de Arlt y muchos de esos pacientes que tienen reacción en cámara anterior tienen la presión elevada. Por eso las uveitis anteriores, las excepciones a presión bajita son toxoplasma y herpes. Aquí vemos la lesión clásica, una lesión blanca, amarilla, vemos al lado de una cicatriz. Esto es bien fácil de diagnosticar. A veces la vitilitis es tan severa que no podemos ver nada más que algo blanco y todo lo demás hazy, y eso es el fenómeno del faro en la neblina. Pero cuando empieza a aclarar, vamos a ver la lesión cerca o en el borde de una cicatriz anterior.
Las lesiones de toxoplasmosis son mucho más comunes en el pueblo posterior y muchas veces hay perivasculitis. Cuando tienen lesión activa van a haber vasculitis alrededor en los vasos que rodean la lesión. Este es un paciente, yo no veo bien la laminilla del lado derecho porque tengo las caras de ustedes, pero este paciente estaba inactivo y se reactivó. Miren qué bonito. Y este fue otro paciente que me vino así, vean que está hazy, según va mejorando, la lesión se va viendo más recogidita, se ve menos vitritis y eventualmente pues se pigmenta y sana. Obviamente la visión de ese paciente no es buena, pero nunca la fue porque tiene una cicatriz en el mismo medio de la mácula. Esto se los traigo para que vean la vasculitis, no sé si se ve bien. Aquí está la retinitis cerca de la lesión. Y miren esto, esta es una vasculitis que vemos, estos son las venas, tienen perivascular sheathing, pero hay otra cosa, que es esto que está aquí, ¿lo ven? ¿Ven esta arterita? Que Sí. tiene como unos segmentitos. Eso se llama Kyrieleis arteriolitis, y esto a veces se queda después que resuelve la toxoplasmosis, es permanente. Esto es en la arteria. Esto es lo único que me ha enseñado a mí Raúl Pérez en oftalmología. Yo no tenía ni idea de qué era eso hasta que él me lo mencionó. Todo lo demás que me ha dicho son disparates. Pero bueno. Pues esto es, para que lo sepan, no sé si es pregunta de Word, yo nunca lo he visto en mi vida, pero aquí hay una foto bien bonita, no se ve tan clara, pero ese es el Kyrieleis arteriolitis de toxo, que eso es característico de toxo, yo no creo que ocurra en más nada. Ok. Otras variaciones de toxoplasmosis que no son la lesión típica blanca al lado de la cicatriz, punctate outer retinal toxoplasmosis o PORT. Estos son unas lesiones que son en la retina más exterior, no hacia el vítreo, sino en la retina más externa. Son como puntitos, tienen menos vitritis porque la lesión es más profunda en la retina. Y esto fue un niño que yo vi y acababa de salir el journal en Archives of Ophthalmology, yo creo que fue describiendo punctate outer retinal toxoplasmosis. Nunca había decidido la casualidad que poco después de eso, en mi mismo fellowship, vemos un nene que perdió visión y llega con esto. Obviamente, él no se había dado cuenta que no veía por el otro ojo, este es el otro ojo del paciente. Esto es toxoplasmosis congénita. Esto yo lo veo usualmente congénito. Estas guacaretas, como yo digo, en el mismo medio de la retina, casi siempre son lesiones congénitas. Pues ese niño tenía esa cicatriz en un ojo y cuando perdió visión por que lo trajeron, tenía esta forma que era casi idéntica a la foto del artículo que se publicó. También tiene hongo porque es una foto vieja. Pero esto se llama PORT. Punctate outer retinal toxoplasmosis, el tratamiento es igual, son lesiones más profundas en forma punteada, y no tienen tanta vitritis porque no están tan superficiales en la retina. Y pueden tener otro toxoplasma scars en el otro ojo. Hablando de toxoplasmosis congénita, como les dije, casi siempre que yo veo esto, para mí esto es congénito. Esto es un señor mayor, 77 años, y la visión de este ojo es 20/30. Las lesiones de toxoplasmosis son tan y tan focales que si hay, y los niños pueden ustedes han visto pacientes de uveitis míos que lo que ven es 20/400 y los ven con el teléfono y todo esto. Los nenes tienen una habilidad de desarrollar visión, si pueden, increíble. Y parece que los 2 o 3 receptores que quedaron bien ahí, el paciente lo usa porque ve, ningún paciente adulto con una cicatriz, con una toxoplasma adquirida así, va a ver 20/30. Este es el otro ojo del paciente. Pero esas lesiones así en el mismo medio, casi siempre esas son congénitas. Esto es un caso que no veo bien la foto, pero esto fue un muchacho que me llegó con una lesión blanca en la retina y a mí siempre me enseñaron que una lesión blanca en la retina es toxoplasmosis hasta que se demuestre lo contrario. Pero no tenía ninguna cicatriz, tenía vitritis, tenía un poquito de exudados en la mácula. Le hice los títulos de anticuerpos, tenía el IgG positivo, el IgM negativo, pero no se me ocurrió qué hacer más. A mí me dijeron que todo era toxoplasma hasta que se pruebe lo contrario, así que yo le di tratamiento antitoxoplasma y respondió. Así que no tienen que tener una cicatriz, solamente con que haya quistes en la retina pueden desarrollar toxoplasmosis. O sea que si ven una lesión primaria ocular, no es que no tiene una cicatriz,
puede ser una reactivación, no es una toxo adquirida, porque el IgM está negativo. Cuando ustedes no están seguros, una manera de los que confirman el diagnóstico de toxoplasmosis, de confirmar el diagnóstico, es que respondan a tratamiento antitoxoplasma. Así es que, ya saben, pueden tener quistes inactivos sin lesiones clínicas en la retina, sin que se vean, que se pueden reactivar. Las complicaciones de toxo, algunos pacientes pueden desarrollar membranas subretinianas choroidal neovascular membranes, y esto se trata con anti-VEGF. Una paciente que tenía toxo y desarrolló una membrana, y entonces también los pacientes pues, pueden tener complicaciones de desprendimiento de retina. En SIDA, cuando el CD4 está bajito, el paciente está inmunosuprimido, las lesiones de toxo pueden ser bien diferentes en pacientes que no están inmunocomprometidos. Se pueden observar primaria sin cicatriz por toxo adquirido o toxo que se reactiva, pueden ser múltiples, pueden ser bilaterales, son grandes. Algunos pacientes tienen infección primaria con IgM positivo, algunos pacientes tienen IgG positivo, IgM negativo, o sea que es una reactivación o migró de otra parte del cuerpo al ojo. Esto fue una paciente, una vez que yo tuve con una lesión blanca allá atrás en la retina. Esta paciente no era muy vieja, pero había estado hospitalizada y había tenido 20 tubos puestos. Y yo pensé que era una retinitis por cándida y la empecé a tratar como retinitis por cándida. Y qué sé yo, como que no me respondía. Y le añadí esteroides y pude ver la lesión un poquito más y dije, espérate, esto parece toxo. Y ahí empiezo el tratamiento antitoxo. Y miren qué lindo lo que me formó. Además de que respondió, formó el String of Pearls. Esos son como los capes posteriores, pero todos que parecen un collar de perlas o un rosario. Eso yo lo he visto un par de veces en toxo nada más, y eso lo pude retratar. Quiero que sepan, en los pacientes que tienen SIDA, que están inmunosuprimidos, la infección ocular más común es citomegalovirus. En los pacientes que están inmunosuprimidos por otra cosa que no sea HIV, cáncer, terapia inmunosupresiva para otras cosas, ustedes ven toxoplasmosis igual que citomegalovirus. Por alguna razón, citomegalovirus en los pacientes que están inmunosuprimidos por SIDA es más común, citomegalovirus, pero en pacientes que están inmunosuprimidos por otra cosa que no sea SIDA, toxoplasmosis es igual de oportunista y común que citomegalovirus en estos pacientes. Ok, atípica locular toxoplasmosis. Esto se describió en pacientes mayores, como les dije, como me va a pasar a mí, que no tenían ningún problema y de pronto presentaban con esta retinitis y muchos de ellos los tratamos como acute retinal necrosis. Esto está publicado y estoy yo en la publicación porque yo tuve uno. Y estos pacientes tienen un rate de complicaciones mucho más alta, o sea que se dice que toxo adquirido en la vejez es un problema porque no responden bien, se reactivan, y lo único que tienen estos pacientes es la edad y enfermedad adquirida, no es una reactivación. Cuando nos da toxo con un sistema inmune fuerte, pues lo manejamos mucho mejor que si nos da cuando somos mayores. Esto fue un caso que me mandaron, una OVIT que estaban tratando con Predforte y no resolvía. Y cuando yo le dilaté la pupila, porque parece que no se la dilataron en el otro sitio, yo veo eso, lítido, toxoplasmosis. Pero entonces sigo mirando y veo retinitis para el otro lado y digo, espérate, esto es un acute retinal necrosis. Y lo empecé a tratar como acute retinal necrosis y se le desprendió la retina. Y se lo mandé a mi amiga Janet Davis, y Janet haciéndole la vitrectomía, se dio cuenta que era toxoplasmosis y me dijo, estamos viendo a estos pacientes con esta toxo adquirida. Y sí, tenía IgM positivo y todo eso, pero yo pensé que era acute retinal necrosis, no se me ocurrió toxo en ningún momento, pues yo nunca había visto toxo así. Y pues esto es en los pacientes. Yo creo que la razón por la que, esto fue otro paciente, yo creo que la razón por la que se complican es porque los diagnosticamos mal. Ya ahora sabemos, pero antes no, se diagnosticaban mal y se operaban y se les desprendía la retina y todo eso porque no lo estábamos tratando bien. Pues este fue otro paciente que le dio y yo lo traté y le dio en casi toda la periferia. Parece casi una acute retinal necrosis, pero esto era toxo.
Pero se resolvió lo más bien, se diagnosticó a tiempo, se le mantuvo el tratamiento por mucho tiempo, porque si no se reactivan, pero no se quedó ciego. Ok, el diagnóstico de toxo clínico, en la mayor parte de los casos, si necesitamos la confirmación serológica, si están negativos los títulos, pues busquen otro diagnóstico, probablemente no es toxo. En la infección primaria, los anticuerpos IgM se producen primero, como siempre, y duran alrededor de un año. Ya a las 2 semanas tenemos anticuerpos IgG y estos duran toda la vida. No previenen las reactivaciones, pero duran toda la vida, van a estar positivos por siempre. No es como los de varicela zoster que se nos van y los de coronavirus que se van. Cuando tengan dudas del diagnóstico, si responden a tratamiento antitoxo, probablemente era toxo. Claro, si podemos hacer PCR o prueba de anticuerpo adentro del ojo, pues nuestra vida sería mucho más fácil, pero eso pues no lo tenemos. Pero se puede diagnosticar por PCR. ¿Cuál es el tratamiento? Pues no hay ningún agreement en cuál es el mejor tratamiento. Se usan diferentes drogas, diferentes combinaciones de drogas por diferentes especialistas. Si sabemos que es mejor tratar con 2 drogas en vez de una, en los pacientes inmunocomprometidos. En los pacientes inmunocompetentes no necesariamente se necesita tratamiento si tienen una lesión chiquitita, periférica, sin mucha vitritis. Yo tiendo a tratarlo casi todo porque me gusta tratarlo para evitar complicaciones, pero quizás en esos casos no lo necesitan. En una paciente que está embarazada y tenga una reactivación en el ojo chiquitita, yo no le doy tratamiento, la observo. Si tiene una lesión que está amenazando la retina, le inyecto el ojo. Es uno de los casos cuando se inyectan. Pero el tratamiento casi siempre está indicado en pacientes inmunocomprometidos, pacientes con toxoplasmosis congénita, los bebés que nacen con toxoplasmosis congénita, y en mujeres embarazadas con enfermedad adquirida, porque ahí el bebé se lo pueden transmitir al bebé. Esto yo lo he tenido y es un lío, muchas mujeres deciden abortar, otras deciden tener el bebé. Hay un antibiótico que se puede usar. Anyway, el tratamiento de toxoplasmosis, el tratamiento clásico que está en todos los libros, sulfadiacina 1 gramo 4 veces al día, pirimetamina de 25 a 50 diarios, folinic acid, porque si no le bajan las plaquetas por el pirimetamine, y prednisolona de 0.5 a 1 por kilogramo, porque en toxoplasmosis tenemos muchas veces que tratar la inflamación, además de la infección, y usamos la prednisona, usualmente 24 horas después de empezar los antibióticos. ¿Qué pasa? Que este tratamiento clásico, sulfadiacina no se consigue. Pirimetamina cuesta 2.000 pesos cada pastilla en Estados Unidos ahora, aunque en Santo Domingo puede costar 25 chavos, porque un idiota compró la patente y dijo que eso era para prevenir ceguera, y le puso el precio de 2.000 pesos y nadie la usa. El tipo está en la cárcel, pero no es por eso, está por otra cosa, porque es un crook, obviamente. Pero estamos usando mucho más trimetoprim sulfamethoxazol, Bactrim o Ceptra. La clindamicina siempre se ha usado, usamos Cleocin y trimetoprim. Ahora estamos usando cada vez más acitromicina, que también responde. En las mujeres embarazadas se puede usar espiramicina. Espiramicina es un antibiótico, desde hace muchos años se ha comprobado que no afecta al bebé. Así es que una mujer con enfermedad adquirida o si es ocular, si es una reactivación, yo trato el ojo. Si tengo que tratarlo, trato el ojo con inyecciones. Pero si es adquirido, el bebé puede nacer con toxoplasmosis congénita, pero se puede dar espiromicina y eso es seguro para el feto. Otras medicinas que usamos para toxo, como les dije anteriormente, acitromicina, atovaquone, asumo que es un antibiótico. Yo nunca he usado esto, pero es el único que tiene algún efecto contra el quiste. Todos los demás son con los trofozoitos, que son la forma del parásito activo. No podemos usar esteroides sistémicos sin cubrir el paciente con los antibióticos, los antiparasíticos, y no podemos usar long-acting steroids perioculares ni intraoculares. No se puede usar Kenalog. Tiene que usar, si se va a inyectar, hay que inyectar dexametasona, que es un short-acting steroid. Si no, van a darle una endoftalmitis por toxo.
La terapia local, que es la inyectable, que es clindamicina con dexametasona, Armando la usa en todos los pacientes que tienen lesiones en el polo posterior. Yo no he visto que eso sea el preferred practice pattern todavía. Todavía el libro dice que usan orales y las lesiones, aunque sean en la mácula, responden bien a tratamiento oral. Pero yo no lo critico porque funciona. Pero pues tienes los riesgos que tienen todas las inyecciones intraoculares, lo que los retinólogos ponen tantas que pues una más no es gran cosa. Pero yo tiendo a ser un poquito más conservador aquí y uso el tratamiento local con inyección de clindamicina y dexametasona, como les dije, en pacientes que están en cinta, que tienen una lesión que es una recurrencia, porque es en el ojo nada más, no tienen sistémico, pero que le está amenazando visión central. O hay algunos pacientes que no toleran las medicinas, son antibióticos fuertes, o se les olvida, o no hay nadie que se las dé, o no las pueden comprar. Pacientes así que ya tienden a ser más viejitos o con alguna incapacidad, pues a veces es mejor inyectarlo y estar segura que tengan el medicamento ahí. Con inyecciones no sabemos, hay que seguir al paciente y ver cómo responde. Yo tuve una paciente embarazada con una sight-threatening lesion, que la traté con una inyección, se mejoró un montón, pero me empezó a recurrir, tuve que ponerle 2. Y la bebé nació y es una chulería y está todo bien. Y la paciente ve bien. Pero esa es de las pocas, y otros que no pueden comprar los medicamentos o que son poor compliant, los he inyectado. Pero un paciente compliant, aunque tenga lesión en el polo posterior, yo lo empiezo en su tratamiento sistémico. Yo estoy usando cada vez más clindamicina y acitromicina, porque no quiero bregar con tener que mandar a un paciente con Steven Johnson a sala de emergencia, y la sulfa es el mejor antibiótico para esto, pero primero que no tenemos sulfadiacina y segundo el Bactrim y Cetra funcionan, pero te pueden dar Steven Johnson y I'd rather not deal with that. Así es que como me responden al otro tratamiento y eso no me da tantas complicaciones, prefiero usar lo otro. Así es que ahí estamos con eso. En tratamiento profiláctico. Ok, usualmente no damos tratamiento profiláctico para toxoplasmosis en Estados Unidos. ¿Por qué? Por alguna razón, las cepas de toxoplasmosis que se ven en Estados Unidos no son tan patogénicas como las que se ven en Sudamérica. Y gracias a Dios nosotros que estamos en el medio tenemos las de Estados Unidos. En Sudamérica son unas cepas mucho más agresivas, y ustedes trataban al paciente y se reactivaban antes del año. O sea, y allí en Brasil se hizo un estudio donde ellos encontraron que darle a estos pacientes Septra 3 veces en semana por un año disminuía mucho la recurrencia. Yo no veo una recurrencia antes de un año, a menos que sea que no lo trate bien, en las que vemos acá. Pero si tenemos a veces, yo tengo pacientes que tienen un solo ojo y tienen una cicatriz justo al lado de la mácula del otro ojo. Pues esos pacientes, si ya perdieron un ojo, a mí me da estrés no darles tratamiento, así que ahora en Estados Unidos ya se le está dando profilaxis a algunos pacientes que tienen lesiones que amenazan mácula, y en Estados Unidos, como no, la reactivación son más o menos cada 3 años, no son al año, el tratamiento se le da por 3 años. Yo, las 2 pacientes que he tratado, seguí las recomendaciones de Gary Holland, pues porque ya habían perdido un ojo por una cicatriz y tienen una cicatriz al lado de la mácula del otro. Yo les di acitromicina todos los días por 3 años. Una ya la descontinué, una la tengo en tratamiento y gracias a Dios todo bien. Pero recientemente que revisé algo, estaba leyendo algo en la literatura, algo que me interesó de eso de profilaxis, mucha gente en Estados Unidos está usando acitromicina 2 o 3 veces en semana para darle tratamiento preventivo a pacientes como este. Pero eso no es algo que se hacía de rutina en Estados Unidos, lo estamos haciendo más ahora. Y por lo que vi, la mayor parte de la gente, algunos usan Cetra, como usan en Colombia y en Brasil, que es donde yo tengo más conocimiento que hay esto. Pero acá en Estados Unidos están usando el Citromax, y el Citromax se puede usar en niños, que es lo bueno que tiene. Retinitis por herpes zóster, vamos a cambiar ya nos fuimos de toxo. ¿Alguna pregunta de toxo? No, ok. Porque cuando dé la parte de pediátrica lo voy a brincar, porque es lo mismo, pero en niños. Ok, el herpes zóster, la retinitis por herpes zóster depende, el cuadro clínico depende del estado de inmunidad del paciente.
En los pacientes saludables da acute retinal necrosis, en los pacientes inmunosuprimidos por SIDA da PORN. Así es que de eso depende el grado de inflamación que tenga el paciente y el cuadro clínico. Casi todos estos pacientes que desarrollan retinitis por herpes zóster han tenido algún historial de exposición a varicela o de zóster en algún sitio en la piel, en algún sitio, no necesariamente en el ojo. En los pacientes inmunocompetentes, como les dije, le va a dar un cuadro de inflamación severa que se llama acute retinal necrosis, necrosis retiniana aguda. En los pacientes inmunosuprimidos, por lo menos en SIDA, yo no lo he visto esto en otros pacientes inmunosuprimidos por otras cosas, solamente lo vi por SIDA y lo vi mucho en niños con SIDA congénito, antes que trataran a las mujeres embarazadas, pues da el PORN, Progressive Outer Retinal Necrosis. Les voy a enseñar ahora. Acute retinal necrosis es una vasculitis oclusiva, empieza en la periferia, puede ser causada por herpes zóster, es la causa más común, pero puede ser causada por simplex y por citomegalovirus, han reportado uno que otro caso. Presenta como una iridociclitis, pero rápido le da vitritis y retinitis, y cuando ustedes miran la retina, pues pueden ver la periferia, las lesiones de retinitis. En el 30%, yo pienso que no es tan común. Puede ser bilateral, aunque no presentan igual al mismo tiempo, pero en 30% puede ocurrir. Cuando presenta a la misma vez o cuando da el segundo ojo, se llama BARN, bilateral acute retinal necrosis, y puede ser horrible. Vean aquí esa retinitis, los bordes como scallop, tienen vitritis, así es que no se ve mucho. El ojo presenta con iridociclitis, visión borrosa, flotadores, no hay ningún prodromal síndrome, puede haber, como les dije, exposición a un herpes zóster del paciente o alguna infección de varicela en otra persona. Van a tener corona ciliar, pueden tener epicleritis o escleritis, flares, células, capis granulomatoso. Y cuando miran la retina, esto es lo más típico. Cuando ustedes ven esto, eso no es más nada. Eso es border scallop. Eso es acute retinal necrosis. Es una arteriolitis oclusiva, da mucha vitritis y se va regando primero circunferencial y después hacia el centro. Como esto es difícil de retratar, esto es un dibujo esquemático, empieza en un cuadrante, vean ya la vasculitis por otros lados, se va regando todo circunferencialmente y después crece. Ya aquí si empezamos tratamiento, cuando esto sana, esa retina se queda como un colador, agujereada. El desprendimiento de retina es lo más común y casi siempre, en casi todos los pacientes se desprende la retina. Tiene un pronóstico malísimo, no importa el tratamiento. Yo puse aquí que esto era un old concept porque tuve un par de pacientes que me respondieron bien al tratamiento, pero a los años también se desprendieron. Así es que ya no pienso que es ningún old concept, que el pronóstico es bien malo, no importa el tratamiento que los demos, por el desprendimiento de retina y que el tratamiento es en realidad va a proteger el otro ojo. Porque si no, le puede dar en el otro ojo más comúnmente en el primer año, pero puede dar hasta 50 años después. Pero yo tiendo a dar tratamiento por un año para proteger el otro ojo. El tratamiento clásico es aciclovir IV por 10 días, por boca por 6 meses y el uso de esteroides es controversial. Yo no creo que la aciclovir IV haga un divino, nunca me respondió ningún paciente a eso. A mí lo que me ha respondido a las inyecciones intraoculares de foscarneto ganciclovir. Acuérdense que herpes zóster, aciclovir no se inyecta al ojo, inyectamos o foscarnet o ganciclovir, que son los que se usan para acute retinal necrosis, y esas han funcionado mucho mejor. Yo usualmente tan pronto pongo la primera inyección, ya para la retinitis de progresar, pero hay que ponerla 2 veces o 3 veces en semana, por 2 o 3 semanas, para estar seguro. Otra cosa que se ha hecho últimamente que puede funcionar en algunos pacientes es darle una dosis de antiviral bien alta, en vez de los intravitreos, que sería Valtrex, 2 gramos 3 veces al día. Si se usa Fanvir, que lo normal es 500, sería 1 gramo 3 veces al día. Y a veces los pacientes con eso responden. Otra cosa que hacemos, y que fue lo que me funcionó en los par de pacientes que no se desprendieron, es que tan pronto tú puedes visualizar la retina, el retinólogo le da láser y le hace como
como un bloqueo de láser aislando el polo posterior, cosa de que cuando se desprende la retina después por todos esos agujeros, pues tenga el polo posterior seguro. Yo tuve un paciente que duró como 3 años pegado, pero se desprendió eventualmente, con 20/20 de visión después de un acute retinal necrosis. Otra cosa que le quiero decir de acute retinal necrosis, que en pacientes menores de 25 años, la causa más común de acute retinal necrosis no es varicela zoster, es herpes simplex 2. Y eso responden mejor al tratamiento oral que los de zoster. No sé por qué me da menos trabajo. Yo tengo pacientes jóvenes y no he sabido si es varicela zoster, por eso que me responden mejor. Así que estoy asumiendo que, como dicen que es herpes 2, tienen títulos para los dos, así es que como no tengo PCR, no sé. Pero me han respondido mejor que las acute retinal necrosis tradicionales. Este es el paciente que se le aisló el polo posterior y estuvo lo más bien por unos cuantos años hasta que se desprendió. Pero vean la periferia como viene viniendo y empiezo a inyectar y ya ahí paró de progresar. Yo creo que esto es otro paciente que se le desprendió la retina. Pues yo hubo que operarlo, está lo más bien, pero no ve bien porque se desprendió la mácula. Ok, hay unas variantes, hay una forma leve que describieron que es más indolente. Yo no sé si es que es la de herpes simplex o si es en los japoneses, porque esto fue en Japón. Y que respondía a antivirales orales nada más. Esto lo criticaron muchísimo, dijeron que eso no era verdad, pero los japoneses lo reportaron y yo he tenido pacientes que han respondido a antivirales por boca. Quizás es que es herpes simplex y no varicela. Hasta que no podamos probar eso, pues no podemos hacer ninguna aseveración. Y entonces está el PORN. Severe es la retina afectada, es la retina más profunda, el outer retina, así es que no tiene tanta vitritis. Esto se ve en pacientes con end-stage HIV, CD4 bien bajito, y deja ciego a los pacientes si no se trata adecuadamente. Se llama Progressive Outer Retinal Necrosis, porque es en la retina de más afuera. No tiene mucha vitritis porque el paciente está inmunosuprimido y las lesiones son más profundas, pero la retina se necrosa, envolviendo el polo posterior, usualmente bilateral, y da una pérdida de visión severa. Aquí ven un caso de PORN, vean esas retinitis ahí, no tiene célula y casi parece un cherry red spot, pero vean todas las retinitis por acá, eso es PORN. Y eso se trata también con inyecciones intravitreos, responden. Y obviamente dándole HART para que mejore el sistema inmune, y yo he visto pacientes que han resuelto. Retinitis por citomegalovirus. Terminamos con acute retinal necrosis y PORN y eso. ¿Tiene alguna pregunta de eso? Ya, yo tengo hambre. Bueno, citomegalovirus. La retinitis por citomegalovirus era una retinitis que antes se veía en pacientes, no había tratamiento para esto, porque esto nada más que se veía en pacientes que tenían trasplante de órganos y estaban inmunosuprimidos por trasplante de órganos. ¿Y qué se hacía? Pues le bajaban la terapia inmunosupresora y se resolvía el CMV. Cuando vino la epidemia de SIDA, que el virus atacaba las células linfáticas, los linfocitos que protegen, pues eso no funcionaba. Ahí fue que se desarrolló la primera droga que se usó, que fue ganciclovir. Pero anyway, citomegalovirus puede ocurrir en pacientes inmunosuprimidos por SIDA, en los pacientes que tienen el CD4 en menos de 50, usualmente lo tienen como en 14, 15. En los pacientes de trasplante de órganos, también se veía mucho, pero también se puede ver toxoplasmosis, como les dije antes. Pueden tener enfermedades oportunistas, pero se puede ver CMV. CMV, donde causó el estrago, fue en los pacientes de SIDA, porque no les podían mejorar la función inmune. Y esto sigue progresando y te deja ciego si no lo tratas, y es bilateral. Si lo tienes en un ojo, si no lo tratas, te va a dar en el otro eventualmente, a menos que recuperes la función inmune. Así es que la terapia con drogas, cuando se desarrollaron las drogas para citomegalovirus, había que mantenerla de por vida hasta que el paciente se muriera, porque si no se quedaba ciego. Yo a veces tenía que decirles que qué querían, si vivir un poquito más ciego o morirse antes, pero mantener visión, porque tanto el ganciclovir, que era lo que se daba para la retinitis, como el AZT, fue lo primero que se desarrolló para SIDA, el AZT, daban supresión de la médula ósea, así que no le podían dar las dos cosas.
Así que tenías que darle a escoger a un paciente joven si se quería durar unos meses más, pero sin visión, o durar meses menos, pero con visión. Porque nada más que se le podía dar una de las dos drogas. Era bien chévere. Yo miraba las esquelas todos los días cuando me levantaba. Anyway, si no se puede restaurar la función inmune, el tratamiento de CMV hay que mantenerlo de por vida. Y a pesar del tratamiento con drogas, se reactivaban y había que reinducirlo. Y después se desarrolló el Foscarnet y entonces le darle las dos drogas. Era un caso, pero bueno, el tratamiento vamos a hablar un poquito ahorita. La apariencia clínica. CMV tiende a ser más en polo posterior, en brush fire appearance, como si fuera un brush fire extendiéndose en las arcadas. Y en polo posterior tiene los bordes granulados, esos típicos de CMV, y tiene mucha hemorragia. Dejando el centro atrófico y el virus está activo en los bordes por donde sigue progresando. Puede dar cerca del nervio, a veces envuelve el nervio, a veces mejora y el nervio está bien, pero fíjense la apariencia granular y en polo posterior, como les dije, muchas veces tiene hemorragia y eso es como le dicen, crumpled cheese and ketchup appearance. Podemos tener lesiones en la periferia y ahí es el mismo granular infiltrate, la retinitis granular tan típica de toxo, pero en la periferia no sigue las arcadas y no tiende a ser tan hemorrágico. Ok, lo mejor para tratar el CMV es que se restablezca el sistema inmune, que suban los CD4. Pero las drogas que se desarrollaron antes de que salieran los inhibidores de proteasa, que fue lo que por fin empezó a restaurar el sistema inmune de los pacientes de SIDA, fue ganciclovir, después salió el Foscarnet. Todas estas drogas había que dárselas todos los días, los 7 días de la semana. Cuando no respondían a ganciclovir, se reinducían. Inducir es darle el doble de la dosis por 3 semanas y después bajarle a la dosis de mantenimiento. A veces los teníamos que poner en las dos drogas, en ganciclovir y Foscarnet. Esos pacientes literalmente pasaban el día en un hospital, porque Foscarnet era una infusión y entonces estaban todos los días en el hospital poniéndose tratamiento. Salió entonces una cosa que salió el valganciclovir, que es ganciclovir por boca y funciona igual que el ganciclovir y es fenómeno, eso lo usamos ahora. Casi siempre cuando llegan los pacientes con CMV, le damos intravitreal en sala de emergencia o en el hospital un poquito y se dan de alta con valganciclovir por boca. Funciona igual, de hecho se pueden inducir con valganciclovir. Lo que pasa es que es más fácil darles el ganciclovir intravenoso abajo en sala de emergencia o rápido hospitalizado que conseguir el valganciclovir que se va a tardar. Pues después salió, los pacientes estaban histéricos todo el día en el hospital poniéndose medicamentos y salió Cidofovir. Eso fue una maravilla porque el mantenimiento era una vez a la semana. Pero ¿qué pasa? Muchos de esos pacientes les dio una ovitis severa con hipotonía que al día de hoy todavía la tienen. Todavía andan 2 o 3 pacientes por ahí, ciegos de un ojo, y en el otro con hipotonía severa. Por citomegalovirus, por el uso de Cidofovir. Después salió otra cosa, Fomivirsen, que es un antisense compound, que era una inyección intraocular. Esto es lo más tóxico que he visto en mi vida. Yo en los estudios clínicos lo traté en 2 pacientes, a los 2 se les desprendió la retina, ellos no me hicieron caso, el FDA la llevó a probar, por eso la tengo aquí, porque era mejor que quedarse ciego, pero fue espantoso en los 2 que yo lo traté. Pero en Brasil insistieron que era bueno y el FDA lo aprobó, pero ahí vinieron los inhibidores de proteasa y esto prácticamente nunca se usó. Fuera de los estudios clínicos, ya una vez salieron los inhibidores de proteasa, esos pacientes empezaron a mejorar, a subir el CD4 y ya pudimos descontinuar. De hecho, en Puerto Rico ya no se consigue Foscarnet, no se ha descontinuado, porque en Estados Unidos lo hay. Foscarnet era bien chévere porque el Foscarnet lo sacas directo de la botella y lo inyectas al ojo, no había que diluirlo ni nada como el ganciclovir. Pero Cidofovir y Fomivirsen ya no se usan hace tiempo. Voy a enseñarle alguna foto. Esta fue una paciente que presentó con citomegalovirus de un ojo y en el otro ojo tenía un carcinoma in situ por HIV.
Immune Recovery Uveitis. Esto es una cosa que ocurre en los pacientes con CMV, los ojos con CMV. Si el paciente tuvo CMV en un ojo y en el otro no, le va a dar Immune Recovery Uveitis en el ojo del CMV, no en el otro. Cuando se empiezan a tratar, como casi siempre, a la misma vez empezamos a tratar al paciente para que recobre su función inmune, ocurre un Immune Recovery Uveitis. Una vez empieza el HARC, y eso deja una edema cistoidea crónico de mácula, membranas epirretinianas. Esos pacientes se han quedado sin visión central. Ellos están contentos. Usualmente, si es en un ojo nada más, pues por lo menos tienen el ojo y no está activo, pero no responden a inyecciones, no responden a cirugía, no responden a nada. Esto es Immune Recovery Uveitis, y lo importante es que Immune Recovery Uveitis ocurre en ojos con CMV retinitis. No con más nada, ni en el ojo. Si es un paciente, si tiene CMV en un ojo, le va a dar en ese ojo, no en el otro. Pues no se sabe por qué ocurre, pero es cuando el sistema inmune se está recomponiendo y puede causar pues, complicaciones severas. Ok, Toxocara, que es un parásito. Está Toxocara catis y Toxocara canis, pero Toxocara catis, que es el del gato, casi nunca afecta a los humanos, así que el síndrome de Toxocara ocular es casi siempre por el de los perros. Y se encuentra en el intestino delgado de los popis, y los nenes pequeños se infectan porque se comen los huevitos que caen en el terreno, en la tierra. Los nenes comen tierra, eso se llama pica y Toxocara van como que juntos, o por contaminación con los popis o la perra que está lactando a los popis, y ese huevo se hatch. ¿Cómo se dice hatch en español? ¿Alguien sabe cuando el huevo se rompe y sale la larva? Pues nada, they hatch, se rompe el huevo en el intestino y las larvas migran a través de las paredes del intestino pequeño y se diseminan a los órganos, al cerebro, al kidney y al ojo, en la retina, donde pueden incitar una reacción granulomatosa local. Está el síndrome de Visceral Larva Migrans, que se caracteriza por fiebre, malestar general, hepatomegalia, infiltrado en los pulmones, abdominal pain, cuando la larva afecta a los otros órganos. Ocular larva migrans es ocular toxocarias, que es cuando la larva se va a la retina y incita una reacción inflamatoria en el segmento posterior del ojo. Usualmente es unilateral, puede tener diferentes presentaciones clínicas. Las más comunes es la endoftalmitis difusa, que esto es lo que yo veo en niños más pequeños, es una endoftalmitis, es una vitritis horrible, no responde muy bien a tratamiento con nada, pero cuando va resolviendo, pues puede dejar un granuloma en el polo posterior. Ya estos son niños más grandes que los vemos, ya los vemos con el granuloma, o en la periferia. El cuadro clínico de la endoftalmitis crónica con el absceso en vitrio se ve en pacientes bastante chiquitos, y es una vitritis bien severa, con una masa amarillenta que no se define mucho, y puede haber una uveitis anterior con hipopión y desprendimiento de retina. Esto no es muy fácil de tratar, el tratamiento es con esteroides, y algunos resuelven y otros no. Yo he visto un vitrio literalmente verde por Toxocara. Pero entonces cuando cicatrizan, pues forman estas bandas fibróticas que se mezclan con la retina y que van desde el nervio óptico hasta un granuloma que forma ya sea en polo posterior o en la periferia. Y ya en esta etapa los pacientes presentan con estrabismo porque no tienen visión central por heterotopia de la mácula o por cicatriz en la mácula. Cuando tienen un granuloma en la mácula, pueden tener un reflejo blanco de la pupila, que puede ser leucocoria y se puede confundir con retinoblastoma. Vean una vitritis típica, un granuloma en la misma mácula con una pupila chiquita, miran eso, se ve blanco, puede ser leucocoria y se ha confundido mucho con retinoblastoma. En algunos casos, pues, ven el granuloma después de la fase aguda. Tiene que haber algo agudo para que se forme el granuloma. Yo no sé por qué a veces los vemos con el granuloma y no vimos en la fase aguda, pero pues, a veces también si lo que tienen es un granuloma en la periferia, se puede confundir con snowbanking y pensar que tienen uveitis intermedia.
pero uveitis intermedia es bilateral, aunque asimétrica, toxocara usualmente es unilateral. Usualmente ya cuando tienen la masa o el granuloma en polo posterior o en la periferia, ya eso no progresa y tiene un pronóstico bueno, pero depende de cómo esté la visión para empezar. Estas son las fotos que le enseñé. Estas membranas se jalan, están mezcladas con la retina. Así es que causan heterotopia de la mácula y el paciente puede tener un poquito de estrabismo. Este paciente obviamente no va a ver muy bien el que tiene la lesión en la misma mácula. Esto fue un ojo que se nucleó porque pensaban que era un retinoblastoma y cuando se le hizo patología se vio la masa aquí atrás y se ve toda la reacción alrededor de la larva. O lo que queda de la larva. Pero ese ojo se nucleó porque pensaban que era un retinoblastoma. Si se llama que es toxocara no lo hubieran sacado el ojo. El diagnóstico casi siempre de toxocara le mandamos toxocara titers enzyme link, el ISA. Y no importa cuánto esté positivo, si es positivo probablemente es toxocara. Claro, se puede hacer títulos de anticuerpos en los ojos, pero como nosotros no hacemos eso, siempre si están más altos los niveles de anticuerpos en el líquido del ojo que en el suero, pues eso hace el diagnóstico. Y yo creo que hay PCR para toxocara, no sé si lo hacen en todos lados, pero debe haber. El tratamiento casi siempre esto es una enfermedad que es self-limiting, ella se va a controlar, pero a veces queremos tratarlo con tiabendazol o con algún antiparasítico, pero hay que tener cuidado porque en la muerte de la larva a veces aumenta la inflamación, así que cuando van a usar antiparasíticos hay que dar dosis altas de esteroides. A veces se hace cirugía cuando hay desprendimientos traccionales de retina que se pueden separar, pero les voy a enseñar este caso que fue una nena que me presentó casi como una neuroretinitis, un teenager, y tenía toda esa inflamación adentro del ojo, y pues yo le empecé a dar tratamiento con esteroides porque todo me salió negativo, inclusive los títulos de toxocara, de toxoplasma, y fue mejorando poco a poco, pero en mi cara se fue formando el granuloma, ¿lo ven? Yo creo que si me lo hubiera imaginado aquí, pero aquí yo no tenía idea de que se iba a hacer un granuloma. Yo veía todas estas bolas y todas estas cosas y todo el workup de infeccioso estuvo negativo, inclusive los títulos de toxocara. Pero pues, formó el granuloma, pero estaba lo más bien. Yo le bajé esos esteroides hasta 0.5 miligramos, como por 2 o 3 meses antes de descontinuárselo. Y un mes después de descontinuar los esteroides, el paciente llegó así, con esa reactivación. Pues ahí lo monté en el avión y lo mandé a Bascom Palmer y lo operaron, pero ¿qué pasa? Que como esas membranas se confunden, me lo dejaron con un agujero de retina. Y eventualmente se desprendió, los retinólogos aquí no pudieron bregar con eso, no sé si fue que le pararon el tratamiento de esteroides, pero aquí yo lo pasé a un retinólogo y no lo vi más, excepto que me dijeron que tuvo un giant tear y que se quedó ciego de loco. Así es que esas vitrectomías no, son difíciles porque es que se mezclan las fibras con las fibras de retina. Así es que toxocara no es nada que a mí me guste mucho. Este es otro caso de toxocara. Esto es una señora mayor que presentó con esta cosa, de hecho lo mandó un neurooftalmólogo que lo vio en la periferia y dijo que era una papilitis, pero tenía esta cosa como esta retinitis y eso iba variando y tenía estas membranitas, pero yo creo que ya le hicimos toxocara también y estaba negativo. Yo no tengo por qué pensar toxocara en alguien de 60 y pico de años, pero lo tratamos como toxoplasma y no respondió. Y me acuerdo que la doctora Cruz estaba a punto de operarla, pero siguió formando membranas y decidimos mandarla a Bascom Palmer, pero ella decidió esperar tener el seguro social. Se tardó muchísimo. Pero llegó allá y se hizo el diagnóstico de la toxocara. ¿Y qué hicieron? Pues le dieron ivermectin y esteroides y se acabó de fastidiar la paciente. Esa paciente está en LP ahora. La operaron, le dieron el ivermectin, pero se quedó ciega. Por eso a mí no me gusta dar antiparasíticos en toxocara. Todos los pacientes que se los han dado en otros lados se han quedado ciegos. Pero usualmente cuando tú los tienes que referir están bastante malos ya. Bueno, el síndrome de histoplasmosis ocular, PRISM o Ocular Histoplasmosis Syndrome, acuérdense que esto es multifocal choroiditis. La infección ocurre temprano en la edad, los cambios en el ojo son bien tardíos y cuando ustedes los ven no tienen células.
No hay ni una célula. Tienen atrofia peripapilar, los punched out lesions. La infección inicial por histoplasmosis muchas veces es asintomática. Se ha visto cuando en sitios donde el hongo es endémico. El foco primario de infección es la coroide, pero afecta a la retina secundariamente, por eso es una corioretinitis. Y como afecta la membrana de Bruch's y la coriocapilaris, pues todas estas coroiditis pueden producir lesiones en membranas neovasculares. Están los punched out lesions, que le llaman los histospots, lesiones de saca bocado en español, tienen atrofia peripapilar y hay que estar pendiente, usualmente cuando presentan es por la neovascularización de la coroide en el área de la mácula. No tienen células en cámara anterior ni en vitrio, no sé, de eso lo tengo que decir claramente. Esto es un paciente de histoplasmosis con una lesioncita cerca de la mácula, está riesgo de desarrollar una membrana, atrofia peripapilar, lesiones de saca bocado. Aquí tenemos otro. Aquí este desarrolló algo aquí o le dieron láser, pero lo importante es que hay multifocal choroiditis que se ve así. Hay 3 o 4 cosas. Está multifocal choroiditis with panuveitis, eso es uno de los white dot syndrome, mujeres jóvenes miopes, una clase de inflamación horrible que ni con prednisona sistémica, a veces hasta que pulsarlo porque no responde. Está el multifocal choroiditis que yo veo en los nenes jóvenes con células que le llamo pseudohistoplasmosis porque le da atrofia peripapilar y las lesiones se ven bien parecidas, pero tienen células en vitro y tienen células en cámara anterior y esos nenes responden. Hay que estar pendiente que no desarrollen membranas porque las pueden desarrollar, pero esos responden a tratamiento si no desarrollan una membrana, con una relativa buen pronóstico. Está AMPI, que se parece, pero en AMPI van a haber lesiones nodulares y aplastadas a la misma vez. Y el otro que le iba a decir era el PIC ese que no tiene, otro multifocal coroidal. ¿Cuál era el otro que se parece? Ahora se me olvidó. Histoplasmosis, pseudohistoplasmosis, AMPI. No hay muchas cosas más que se parezcan a esto. Eso. Oh. No, yo creo que el otro que yo estaba pensando era Mute, pero eso no es Mute. Pero Mute puede presentar con puntos blancos y sin células también. Pero no tiene la atrofia peripapilar. Para mí es que me lo confunden con el multifocal choroiditis with panuveitis, porque nadie habla del multifocal choroiditis normal que le da a los muchachos jóvenes con células, y yo he visto y con uveitis, punto. Y tiene mucho mejor pronóstico que el que tiene panuveitis. Este tiene células, pero no, es una panuveitis, pero no es tan severa como la que se ve en los white dot syndromes. Pero hay quien cree que todo es parte del mismo espectro. Pero esto es lo que yo veo en los nenes jóvenes. Aquí hay más fotos. Por eso es que también se ha llamado scimitar choroidopathy, porque a veces las lesiones, las cicatrices quedan como que en forma de espada. Y además de pseudohistoplasmosis, le han llamado scimitar choroidopathy. Aquí tenemos una lesión que parece estar desarrollando una membranita. Pero acuérdense que eso es en multifocal choroiditis el que tiene inflamación. En histoplasmosis se ve igualito, pero no hay ni una célula. No, y ahí el diagnóstico clínico es clásico, porque yo no sé cómo van a diagnosticar histoplasmosis 30 años después. Yo he visto desarrollarse eso en una paciente expuesta a histoplasmosis, pero fue una vez en mi vida nada más y wow. Y fue a través de años que lo fui viendo cuando desarrolló la lesión. Ok, 1.5% de las personas que viven en regiones endémicas, como el Mississippi River Valley y todo eso, donde la histoplasmosis es endémica, 1.5 de la gente, de esas personas van a tener histospots en la periferia asintomática. Usualmente se empiezan a ver a la adolescencia, pero estos pacientes que han seguido van a ver que las siguen desarrollando. Y eventualmente, si siguen desarrollando y desarrollan cerca de la mácula alrededor de los 40 años, ya ahí es cuando presentan, porque tienen síntomas de mácula, por pérdida de visión central, por una membrana. Pero desde que están expuestos, uno puede ver las lesiones si los examinas a la gente de esa época
y van aumentando las lesiones con el tiempo. Pero para cuando producen la membrana y producen síntomas, ya ahí no hay ninguna célula inflamatoria. Como les dije, más del 20% de los pacientes que se ven con lesiones iniciales continúan desarrollándolas. Y de cerca de 4% van a progresar a choroidal neovascularization. Si tienen un histospot en la mácula, tienen un 15% de chance de desarrollar una membrana en los próximos 5 años. Si no tienen histospots en la mácula, como quiera, tienen un 5% de chance de eventualmente desarrollar no vascularización de la mácula. El tratamiento, antes hacían cirugía, removían la membrana, viraban la retina al revés, pelaban la membrana. Ahora yo creo que el tratamiento es con anti-VEGF. ¿Qué dice ahí arriba? Tuberculosis, que no lo veo. Yo creo que estamos en tuberculosis. Tuberculosis. Okay. Sí. Pues eso es una causa poco usual de uveitis en Estados Unidos. Ha subido un poco la incidencia con la epidemia. Yo no puedo decir que yo veo mucha tuberculosis, he visto muy poca. Y el caso más interesante que he visto es una muchacha con un IELTS, que ella es de Polonia, es paciente de Victoria mía, y desarrolló flashes o floaters, tenía un sangrado, tiene una vasculitis periférica y un quantiferon gold positivo, y vivió en India por 5 años. Así es que creo que está en 4 drogas antituberculosas ahora mismo. Pero aunque no lo vemos mucho en Estados Unidos, es una infección importante en el mundo entero, 2 millones de personas infectadas, pero 95% están en pacientes subdesarrollados, aunque yo creo que nosotros casi ya estamos en ese grupo. Pues, ¿cuáles son las manifestaciones oculares? Pues pueden ser muchas, pero es una enfermedad granulomatosa crónica, pueden tener uveitis anterior o posterior. Lo más común que vemos en tuberculosis son los granulomas de coroide. Pero esta paciente que yo tuve tiene un ileocysis, que yo juraba que eso ni existía, pero el cisis secundario a tuberculosis. Pero lo más común en los granulomas en la coroide pueden ser diseminados, pero mayormente se ven en polo posterior, edema de disco, y tienen células inflamatorias. Uveitis anterior, lesiones en la coroide. Sífilis. Sífilis es la gran imitadora. Puede afectar todos los tejidos oculares, puede presentar como cualquier cosa en el ojo. La uveitis es más común en sífilis secundaria, y yo lo he visto mucho más comúnmente en pacientes con SIDA, aunque lo he visto en pacientes que no tienen HIV, lo he visto mucho más comúnmente en pacientes con SIDA. Y ocular sífilis es una forma de neurosífilis, se debe tratar como neurosífilis. Se recomienda un TAP espinal, yo no sé para qué, porque como quiera lo vamos a tratar como neurosífilis, así es para que el trauma del spinal tap, yo eso como que no lo entiendo mucho. Pero hemos tenido y se lo han hecho y ha salido positivo a sífilis. Pero el tratamiento se les va a dar igual si tienen sífilis en la retina. Como les dije, lo vemos más común en los pacientes de AIDS, puede ser el presenting sign de SIDA. Es una panuveitis bilateral cuando tienen sífilis secundaria, como yo lo he visto usualmente, excepto en esta paciente que no tiene SIDA y que vivió en India, que tiene las cepas esas súper resistentes que hay en la India, donde eso es bien común y son resistentes a múltiples drogas. Pero yo lo he visto mucho en sífilis secundaria, usualmente en pacientes con SIDA, pero lo he visto sin SIDA también. Todos los pacientes de uveitis se le debe hacer tanto VDRL como FDA. Y cualquiera que esté positiva puede ser significativa. Este paciente no es mío. Este fue un paciente que era un bartender en Hawái, se le pusieron los ojos rojos, le bajó la visión y se fue a Cleveland Clinic, donde mi colega Karen Lauder, y pues no saben qué cara era, le hicieron el workup, le hicieron una vitrectomía porque no veía un divino, y le hicieron pruebas intraoculares y era sífilis. Vean los nervios hinchaditos, vean las lesiones, esto es después de la vitrectomía y el paciente puede responder al tratamiento. Una cosa que se ve en sífilis, porque el sífilis no es fácil de diagnosticar, van a haber retinitis, van a haber un montón de vitritis,
Y muchas veces piensan, pues, ok, esto es toxo o acute retinal necrosis. Y los tratan para las dos cosas y se acabó. A veces hasta con hongo, porque piensan, o es un hongo. Ay, cuando yo veo a esos pacientes y yo empiezo a ver estas bolas blancas en el vitrio, que no se me parecen a más nada, that is syphilis. That is described, está descrito, está publicado, esas opacidades blancas en el vitrio, en estas superretinitis y uveitis posteriores, muchas veces son de sífilis. Lo otro que ayuda, mírenlas aquí, esto es un paciente de nosotros, es mírenle las manos y los pies, porque esto ocurre en sífilis secundaria. Si ustedes ven que el paciente tiene esto, no necesitan más nada. Llaman al internista que le dé penicilina y eso es curativo. Si tardan mucho tiempo, se quedan ciegos, pero si se tratan a tiempo, es la uveitis más tratable y los pacientes recuperan un montón. Se ha visto de otra forma, hemos tenido otras retinitis y otras cosas. Armando ha presentado 3 casos, zonular retinitis, placoid retinitis, pero lo más que vemos es esto que se confunde con otras cosas y tenemos que hacer el diagnóstico, pues claro, cuando les hacen el VDL está positivo y todo lo demás. Cat scratch neuroretinitis, ya les hablé, estos son los pacientes usualmente son niños, no son niños, pueden ser adultos, pero han tenido un aruñazo o un mordisco de un gato y pierden visión, casi siempre es bilateral, se ve mucha inflamación en el polo posterior, la estrella macular, y esto se descubrió que era por Bartonella, que es una forma de cat scratch disease, la neuroretinitis, no parinots, y esto responde a antibióticos. Al principio usamos rifampin con vibramicina, una combinación. Después salió cipro y usábamos cipro. Ahora usamos acitromicina. Les llega un paciente con neuroretinitis, le mandan a hacer el workup y lo empiezan automáticamente en acitromicina. Si es cat scratch, va a responder. Si no, pues le tienen que dar esteroides si el workup viene negativo. Es causado por Bartonella Hensley o Bartonella Quintana, como les dije, se transmite por el raspazo o por el aruñazo o un bite de usualmente kittens, menos frecuente por pulgas. Yo ni sabía que las pulgas transmitían cat scratch, lo vi ahí cuando lo leí, no me acordaba. Pero usualmente casi todos los pacientes reportan que sí, que los aruña un gato o que tienen gatitos. Como les dije, la manifestación de cat scratch disease ocular, cat scratch disease es una cosa sistémica, es el parinoso glandular syndrome, neuroretinitis no es tan común. Pero cuando les da uveitis posterior en cat scratch disease, casi siempre es una neuroretinitis, también han descrito lesiones similares a toxoplasmosis, yo eso no lo he visto. Y lo tratamos con acitromicina. Lyme disease. Lyme disease afecta a niños y adultos. Lyme disease no lo vemos en Puerto Rico porque Lyme disease se transmite por la pulga del venado y en Puerto Rico no hay venados. Ok. En 1975, un montón de nenes desarrollaron artritis juvenil en un área o un pueblo que se llama Lyme en Connecticut. Así es que se le llamó Lyme disease porque fueron esos niños con artritis y esos niños vivían en un área que era bien boscosa y con muchos venados. Y eventualmente se descubrió que lo que lo causaba era Borrelia burgdorferi, que es una espiroqueta, y se transmite por la pulga del venado. Muchos de los pacientes con cat scratch disease se acuerdan que los picó una pulga, se dan cuenta cuando los picó la pulga. Hay mucho camping y esas cosas, en Estados Unidos se reportan en los 50 estados. Aquí en Puerto Rico no hay venado, pero como les dije, en las Islas Vírgenes hay cabros y cosas de esas y se han visto uno que otro caso aquí, pero no es muy común. Siempre por eso también es preguntarle al paciente si ha estado de viaje, si ha estado camping, haciendo hiking y todas esas cosas por los montes o donde hayan venado, porque ahí puede ocurrir. Ok, Lyme disease tiene 3 etapas. La etapa temprana, que es stage 1, que ocurre días y semanas después de la mordida de la pulga, o la picada de pulga, le da síntomas de malestar general y un rash que migra, que eso 70 o 80% de los pacientes lo tienen. ¿Ok? Después, si no se tratan, si no se hace el diagnóstico y se tratan, después de semanas y meses es el estadio 2, donde desarrollan artritis
60% de los pacientes que no se tratan desarrollan esta artritis que caminan cojos, con bastón y todo. Y pueden desarrollar síntomas neurológicos, meningitis, debilidad, pérdida de memoria, Bell's paralysis y problemas cardíacos. Very late stages, ya cuando no se trataron a tiempo, tienen una artritis migratoria crónica y síntomas neurológicos crónicos. El ojo. En Stage 1, en la primera etapa, podemos ver conjuntivitis y epicleritis. En Stage 2, pueden tener manifestaciones oculares múltiples, pero aquí podemos ver uveitis anterior, intermedia, posterior y panuveitis. También me acuerdo de un ojo que se removió porque pensaron que era una endoftalmitis, el ojo estaba ciego, estaba lleno de Lyme disease. Así es que puede dar una panuveitis. Eso también se reportó por lo menos en un caso. Y ya en el estadio 3, en estadio 2 todavía los pacientes se pueden tratar con antibióticos heavy duty y mejoran un poquito, pero se quedan con secuelas. En estadio 3 ya están chavos, ahí hay inflamación intraocular crónica y queratitis y epicleritis crónica. Yo no he visto Lyme disease en Puerto Rico, que yo pueda decir esto es Lyme disease. Así es que terminamos que la tercera conferencia.